vamos a pedirte esto, un poco de contexto regional. ¿Cómo han afrontado el yihadismo estos estados del Sahel? Sobre todo este incremento tan grande en los últimos meses, en los últimos años, que ha derivado en algunos golpes de Estado, que ha tenido clara repercusión en el hecho de que haya habido golpes de Estado, en la situación de inseguridad general. ¿Cómo han reaccionado estos estados? Y además, dándose el caso también de la progresiva salida de las misiones europeas. Sí, pues lo primero de todo es ver la enorme importancia estratégica que tiene el Sahel como zona de conexión entre el África subsahariana y el norte de África, y que ha atraído mucho la atención de gobiernos, la academia, los think tanks, etc. Y una de las cuestiones por las que más ha llamado la atención ha sido por la cuestión de la seguridad, del aumento del yihadismo. Los estados del Sahel en un primer momento adoptaron mucho la visión estadounidense de la guerra contra el terrorismo, que se basaba mucho en una intervención militar. Luego también hay que decir que las misiones extranjeras contra el yihadismo hicieron lo mismo, hacían como una mezcla entre desarrollo y seguridad, y hubo mucha seguridad y muy poco desarrollo. Y esto se ha visto que ha sido una perspectiva equivocada, porque después de más de 10 años, un montón de misiones extranjeras, muchísimo capital invertido y muchísimas muertes, tanto de civiles como militares, el yihadismo se ha expandido desde prácticamente el norte de Mali hasta llegar ya a los países del Golfo de Guinea, y estar amenazando seriamente su seguridad. Así que, claro, nos cabe preguntar cómo es posible que, habiendo unas intervenciones a esta escala, se haya dado una expansión del yihadismo, que no es que solo se haya expandido, es que cada vez ha habido más y más grupos, luego juraban lealtad a Al-Qaeda o al Estado Islámico, y esto ha hecho eso, peligrar muchísimo la seguridad. El descontento de la ciudadanía y del propio ejército eran cada vez mayores por la incapacidad del gobierno para proporcionar seguridad, porque ese es otro tema, los estados del Sahel, que en muchos casos no existen más allá de la capital, no proporcionan servicios o seguridad, y este es un punto muy importante, porque si no los proporciona el Estado, ya los proporcionarán otros actores, y eso es fundamental entenderlo para comprender el Sahel. Y en esta cuestión de aumento del descontento también intervienen las misiones antiterroristas que desembarcaron, sobre todo francesas y americanas, en las que se ha demostrado su ineficacia, y que además se veían como una herramienta de poder, una herramienta neocolonial para tener a los estados del Sahel a merced de lo que el gobierno francés, europeo o estadounidense quisiera para cumplir sus propios fines. Y en este punto ya se estallan golpes de Estado en los que muchos se han aupado en esa inseguridad, en esa incapacidad de luchar contra el yihadismo, y diciendo: el gobierno ha fracasado, las misiones no sirven para nada, ahora nosotros vamos a proporcionar la seguridad. Y esto se ha visto muchísimo en Mali y en Burkina Faso, que han sido los que más retórica contra Francia, un discurso más fuerte contra Francia han tenido, que han exigido la salida de las tropas francesas que se fueron camino a Níger. Luego en Níger ha habido otro golpe de Estado que también se muestra muy crítico la nueva junta militar con las intervenciones extranjeras, así que ahora las tropas francesas se han tenido que ir a Chad o a Argelia, y en este punto se ve una dinámica muy interesante. O sea, si nos quieres contar en este punto de cómo se ha visto en Burkina. Me lanza la pregunta, ¿no? Pues sí, porque yo iba precisamente a ahí. ¿Cómo has percibido tú que los sahelianos, la gente que vive allí, la ciudadanía, cómo ha visto este progresivo incremento de la inseguridad, ese aumento del yihadismo, cómo lo han vivido? A ver, voy a coger como el periodo desde el 30 de septiembre de 2022, que es cuando fue el golpe de estado de Ibrahim Traoré, que es el actual presidente de la transición de Burkina Faso. Bueno, buenas tardes, que no he saludado y ahora he dicho, bueno, hay gente, ¿no? Quería saludar, buenas tardes.
Bueno, pienso en este periodo porque cuando hablas de que, bueno, hay esa expansión, ¿no? Del terrorismo y a la vez, en el momento en que ves que hay más esa expansión, también estamos en un momento, sobre todo en Burkina, que es el país que yo más conozco porque vivo allí, em, el gobierno está en esa posición de propaganda, ¿no? De decir que no, que se está ganando terreno, que se está haciendo la guerra, y la gente, la sensación es que ahora se está haciendo algo. O sea, de hecho, cuando miras la tele a las 8 bueno, a las 8 el Telenoticias, ¿no? Siempre es las novedades del frente, qué es lo que está pasando, y pasan unos vídeos que aparecen, bueno, se ven como en vista de dron, ¿no? Y que están atacando posiciones terroristas. Claro, esto que antes no había esta visión, o de hecho es que ni se hablaba casi de que había una guerra, era algo como que desde las capitales, ciudades más importantes, quedaba lejos como algo que pasaba en el norte, en la región del Sahel. Y ahora no, es como la gente está diciendo, no, estamos en guerra, y si estás en Ouagadougou, ¿no? Que es la capital, o en Bobo, que es donde yo vivo, o estás en Koudougou, estás en guerra, ¿no? Aunque no estés en las regiones más afectadas y literalmente en manos de los grupos terroristas. Así que, bueno, para mí es como eso, ¿no? Que vemos esa perspectiva desde aquí de realmente está habiendo una expansión, y desde allí es como están, pero le estamos plantando cara, ¿no? Se está haciendo algo, y la sensación de que se está ganando territorio. Em, Eso al 100% de si se está ganando o perdiendo territorio, hay que preguntárselo al ejército de Burkina. O sea, es como que lo que ves desde allí es que hay unos meses o una época que te puedes mover hasta estos sitios, y hay momentos en los que no puedes ir. O sea, es como muy cambiante, y después hay zonas que evidentemente ya hace años que ni el mismo ejército no llega hasta allí. Un poco esta es la... No sé, me explico. Sí, y desde esta perspectiva geopolítica, este momento antioccidental, no sé si es más antifrancés que antioccidental, o en general, no sé cómo lo definirías tú, que lo ves allí y lo ves en las conversaciones de la gente, porque entiendo que este tiene que ser un tema muy presente en la Sí, vida de la gente. sí. ¿Cómo se ve cómo se ve la perspectiva de lo que está pasando, de estas potencias, de este papel de Rusia, de este papel de retroceso, parece, de la Unión Europea? ¿Cómo lo percibe la ciudadanía? Mira, como ejemplo muy gráfico, en las rotondas de Ouagadougou, no digo en todas porque hay muchísimas, pero en las principales hay una bandera de Rusia, una de Mali, una de Níger y una de Burkina. Y a veces más, es como la decoración del momento, ¿no? Y todas las noches hay una especie de movimiento que se llama la Vieille Citoyenne, que es gente que cada noche va a las rotondas, está allí, y, y bueno, vigilan que no hayan movimientos raros, que bueno, están allí como vigilando en alerta. Y eso empezó después, que creo que era a finales de octubre, hubo como una tentativa de golpe de estado en Burkina, y a partir de ese día dijeron, vale, nos vamos a quedar aquí, y aquí vamos a vigilar que todo, bueno, pues que no haya momentos extraños. Eso se ve, y allí no hay la bandera francesa, está la rusa. En conversaciones con gente, es como la sensación es, ahora nos hemos dado cuenta, ¿no? De que con Francia las cosas no iban bien. Es un poco como esa idea de... Y con Rusia pues está vamos a tejer alianzas, ¿no? La idea es tejemos alianzas con otros actores geopolíticos. Y la idea es un poco esta, o sea, como
mis impresiones, las entrevistas, o escribí un artículo hace un año de cuando fui a una manifestación de apoyo a Ibrahim Traoré y también con los carteles de Abbas la France, ¿sabes? Que allí lo primero que me dijeron cuando entré en la manifestación fue fuera la blanca, y de hecho lo titulé así. Pero una cosa es fuera la blanca y después si hablas ya un poco más y vas hablando, lo que te van diciendo es no estamos en contra de los franceses, estamos en contra de la política francesa sobre el terreno. Y a primera, así como de broma, sí que puedes escuchar, ¿no? Ah, tú no eres francesa, jaja. Pero después ves que no, que la gente, o sea, que razona, que piensa y no es que odien, ¿no? Que quieran que los franceses no estén allí, sino que es la política que, bueno, colonial, ¿no? Que hasta día de hoy todos esos tratados coloniales que hace tantos años que tienen a Burkina y esos países atados. Creo que es eso, un poco, Andrea, ¿no? ¿cuál es tu foto en estos momentos del momento geopolítico? Él ya lo hablaba muy de la perspectiva del terreno, pero tú, ¿cuál es tu punto de vista ahora mismo sobre lo que está pasando? Pues yo creo que ahora mismo la zona del Sahel se enfrenta a un momento de cambio que se enmarca en la dinámica global de un mundo más multipolar, que ya no es sobre todo Occidente diciendo lo que hay que hacer o dirigiendo la política, sino que hay muchísimos actores que buscan aumentar su influencia en el Sahel, aumentar sus tratos con los gobiernos del Sahel, y cada uno lo hace con diferentes métodos, bien comerciales, militares, etc. Y es que hasta el momento Francia, Europa y Estados Unidos tenían como una visión de que es o somos nosotros o es el caos. Pero ahora mismo existe, o sea, que ahora tienen multitud de actores con los que pueden negociar o que se hace, ¿cómo decirlo? Que sea ajustar más a sus intereses o a lo que realmente necesitan, porque las misiones francesas eran como son muy vistas como una propia herramienta de poder duro junto con el franco CFA, etcétera, para tener muy controlados a estos gobiernos del Sahel, porque es que después de las independencias, o sea, Francia realmente no se fue a ninguna parte, siguió manteniendo su poder y su presencia, pero mediante otros mecanismos. Y ahora mismo, si Francia no, o sea, mantiene una mala relación con los gobiernos de Sahel, pues ellos dicen pues que se vayan, que vengan los rusos, China, Turquía, quien sea, porque ahora hay multitud de actores que buscan tejer esas alianzas con los gobiernos del Sahel y dan una ventana de oportunidad bastante importante. Hoy en Twitter había imágenes del ejército maliense entrando en Kidal con soldados rusos, no sé si soldados o miembros de Wagner, pero Kidal, para entendernos, una ciudad al norte de Mali, cruce de caminos estratégica muy importante para el norte de Mali. Algo está pasando, es decir, desde 2012 no conseguían llegar a Kidal, que era terreno dominado por el yihadismo. ¿Cómo lo veis? Pues es que la cuestión es que el norte de Mali en los últimos meses ha tenido un movimiento muy importante, porque las salidas de Berkane y después de la MINUSMA y luego la posterior ruptura de los acuerdos de Argel han llevado a una guerra entre los grupos tuaregs yihadistas contra el gobierno maliense, y era muy llamativo ver cómo la MINUSMA se retiraba y cada vez que se quedaba un campamento libre había una batalla en ese campamento por los recursos y la posición, que llegaba a un punto que es que las misiones destruían el material para que no cayese en manos de grupos armados, y esto levantaba mucho malestar en el propio ejército maliense, y han tenido batallas muy cruentas, han tenido que destinar un montón de recursos al norte de Mali, y
ahora mismo, o sea, que hayan ganado Kidal es una victoria muy importante, o sea, eso, no solo por el valor estratégico, sino también por el valor El- histórico que tiene. claro, y también como moral, ¿no? De tanto tiempo, ¿no? Ujú, Como en ataques terroristas en el norte, muy complicado, y como apoyo, como moral para la población y a la vez Rusia y Mali, ¿no? Bueno, el ejército de Mali llegan juntos ujú, a Kidal, o sea que eso también dice algo, ¿no? O es como un nuevo punto. ujú. Y Elia, en el terreno, en Burkina, ¿cómo se habla de Rusia? ¿Cómo se ve a Rusia? Eh, pues, por ejemplo, a mí a veces me preguntan si soy rusa directamente, porque no ubican mucho mi acento. Y Rusia se ve como un nuevo aliado que está respondiendo a las demandas. Por ejemplo, hace unos días Rusia dijo que iba a apoyar o a financiar la creación de una central nuclear en Burkina. Mm, Eso será posible o no, pero a nivel propagandístico ya se ve Ujú, como esta gente vienen aquí para lo de verdad, ¿no? Casi para nuestra electricidad. ujú, Con el tema armas. O sea, el gobierno de Burkina decía, necesitamos armas, no tenemos, no podemos hacer la guerra. Y aquí quien ha venido ha sido Rusia, en algunos casos, y Turquía también, ahora no sé cómo está, pero el tema de drones, eso venía de Turquía, ujú. ¿no? Sí, no, y es que el punto de la central es muy importante porque es lo que comentábamos, el punto del desarrollo, o sea, la perspectiva americana de guerra contra el terrorismo, de entramos en un país al estilo puramente militar, no hacemos ningún caso a las características del país, a su sociedad, no escuchamos a la gente de esos países, solamente vamos a matar al enemigo. Eso ya he podido ver la experiencia no solo en África, sino en todo el mundo, que no sirve. O sea, como mucho acabas moviendo las insurgencias a otro lugar, pero acabar con ellas no se ha acabado. O sea, nadie tiene la fórmula mágica para acabar con las insurgencias contra los grupos armados, pero ya se ha podido ver que esa no es la manera. Y es que eso, el punto del desarrollo es algo fundamental, o sea, porque a nivel social, aumentar el bienestar hace que el reclutamiento contra grupos o sea, de los grupos yihadistas sea menor, porque se nutre mucho eso de el Estado no existe, así que nosotros proporcionamos los servicios, el malestar de la población, por ejemplo, la gente joven, que es Ujú. lo que se habla mucho, que África crece a unos niveles casi el 3% anual, y es que eso es una cantidad enorme de gente joven sin futuro, que es o meterse a los grupos yihadistas o alistarse al ejército, que a veces incluso grupos yihadistas pagan mejor que el ejército, que también eso influye mucho en la moral de los contendientes, si el Estado, si el ejército no responde con un buen nivel de vida para los combatientes y luego como una red por si el combatiente fallece, una red para su familia, para Ujú. sus seres cercanos, pues la moral de los ejércitos va a ser bastante baja. Y es eso, los grupos yihadistas al mismo tiempo te dan un método de supervivencia en un entorno enormemente hostil. Eh, Hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Europa cuando hablamos de seguridad, pero nunca oímos hablar de China. Cuando hablamos de economía siempre aparece China, pero en este momento geopolítico, ¿qué papel está jugando China? Pues Económico, ¿no? De sí. mercado, básicamente, ¿no? Sí, porque China en estos momentos, o sea, no se, por así decirlo, no se pringa tanto en cuestiones militares o de seguridad, o sea, todavía no les hemos visto, por así decirlo, en acción o cómo se desenvuelven, así que están en un plano más económico, que es a lo que les viene bien, o sea, cada Claro. superpotencia acaba jugando con sus propias ventajas. Estados Unidos era como mucho militar, también Rusia ha jugado mucho en ese aspecto, pero más con la compañía Wagner, etcétera. Y luego China juega con el papel económico y comercial porque es que nadie puede competir a ese nivel de
yo te doy infraestructuras a gran nivel, doy préstamos enormes que luego condonamos, o sea, no gratis, o sea, siempre acaban siendo a cambio de X cosas, pero es que nadie puede jugar a ese nivel porque los préstamos, por ejemplo, europeos sí que necesitan una cierta rentabilidad, por así decirlo. China sí que se puede permitir ese, como por así decirlo, condonar ese dinero y tienen también otro modelo de negocio, que es como ellos dicen, el win-win, pero acaban siendo yo te doy infraestructuras, te doy préstamos, pero a cambio de exportar X recursos. Y lo comentaba Saber Aldecoa en su libro del Congo, que mientras Estados Unidos estaba muy ocupado con que si Afganistán, Obama, Trump, etcétera, China ha ido poquito a poquito y ya tenía minas de materiales enormemente estratégicos que solo se encuentran en Congo, como viene a ser el tungsteno, coltán, etcétera. El mayor dueño ahora mismo es China. Y ese es el punto, o sea, no es que necesite meterse en seguridad, ya se ha comprado en muchos países del continente. Total. Y además solo, o sea, en el crecimiento, o sea, cuando ves la circulación, las motos, smartphones, o sea, China ha encontrado también en África un mercado y se ha adaptado, ¿no?, a los consumidores africanos. A quien le va a comprar, pues eso, de toda tecnología, infraestructura, o sea, si viajas un poco para África es muy fácil ver un hospital en construcción con un letrero, ¿no?, que pone ayuda China. Esto es muy fácil verlo y bueno, yo soy la gente. La gente puede tener móvil, puede tener moto, puede tener es que 1000 cosas de tecnología que hasta el momento no tenía. Sí, no, Entonces, o también el punto de vamos a construir una red ferroviaria que vaya de Etiopía a Tanzania. Y recuerda que la sede de la Unión Africana fue muy subvencionada también por China. O sea, son proyectos enormes que casi nadie puede jugar a ese nivel. claro. Déjame un momento, Elia, preguntarte, Ujú. como periodista, tiene que ser complicado ahora mismo estar trabajando en Burkina Faso. Cuéntanos cómo es, cómo lo consigues, cómo lo haces. Esto es secreto. Antes se lo has contado a la tele y, Ya lo he contado. y les decías que es un trabajo muy intenso, muy agotador, estar en una región tan complicada y acceder a la información. ¿Cómo es hacer de corresponsal en ahora mismo uno de los puntos calientes o digamos más complicados, creo que se puede decir tranquilamente, del mundo ahora mismo? Es casi imposible. O sea, es muy complicado y sobre todo, o sea, y eso creo que en África y con amigos periodistas también lo hemos hablado, tener buena información, datos, contrastarlos, o sea, la base del periodismo en África son semanas, son muchas horas de trabajo para conseguir un dato, una información que algo sea veraz, correcto. Para mí eso es un punto que ya para mí es como periodista me cuesta mucho, ¿vale? Que muchas veces no es tan fácil como ir a buscar un informe o algo, no existen. Hay informaciones de este tipo que no existen. Y después hay algo que es como, por ejemplo, para trabajar necesitas una acreditación. Yo tengo la acreditación para trabajar en Burkina, pero no es siempre, o sea, se va como revisando, podríamos decir. Van pasando el tiempo y depende de la revisión, pues te la pueden dar o no te la pueden dar. Trabajar allí es sobre todo tener una agenda de contactos, diría casi informal. Y eso, aquí hay muchos límites, ¿no?, del periodismo, de hasta qué punto tú puedes hablar con las autoridades, cómo consigues llegar a las autoridades. Para mí casi todo eso, como ese proceso, ya sería un reportaje en sí mismo y sería muy honesto, ¿no?, poder explicar como esos procesos para llegar a hablar, porque no son lineales. No es un correo electrónico, no es un número, no es un procedimiento administrativo, o sea, siempre es
hablar, conocer gente, tener contactos. Y hay un tema aquí que todo eso solo se puede hacer si vives allí. O sea, si vas o después están gente que puede ir 2 semanas con un fixer, que eso también es otro tema y se hace en muchas partes del mundo, ¿no? Y, pero solo si vives allí como consigues como esa red, esa gente y conoces pues cómo moverte y la gente te conoce y acaba siendo más fácil. Pero eso requiere, y antes lo contaba, mucho tiempo, muchas horas y casi y vives trabajando, ¿no? Como, no sé, no puedes salir de trabajar, es como estás todo el día así y pensando, para mí es eso. Y después, lo que antes explicaba, tener mucho cuidado, saber dónde vas y bueno, es como que acabas teniendo unas estrategias de cuidado de uno misma, ¿no? Y de con quién vas, a dónde vas, con quién te juntas, observar muchísimo el entorno. No sé, hay muchos elementos que hacen que puedas trabajar, pero creo que eso, mucho tiempo y estar en el terreno es imprescindible, es muy imprescindible. Y cuando nos cuentas estas cosas, yo pienso, qué complicado hacerlo como extranjero, pero ¿cuál es la realidad ahora mismo también de los medios locales ahí? ¿Cómo están tirando para adelante? Burkina tiene una tradición mediática, por ejemplo, muy efervescente y que ha existido. O pienso, por ejemplo, con lo de Kidal, lo hemos podido ver porque hay periodistas que están allí. O sea, hay un informe de Reporteros Sin Fronteras creo que se llama como el Sahel, una zona como que va a quedar sin información o así. Silenciada, creo que Sí, es, ¿no? ahora no me sale el nombre, pero hay muchos periodistas locales que también hay que apoyarlos, ¿no? Y escucharlos, y son ellos los que viven, han nacido y asumen las consecuencias de sus actos y de lo que hacen. Yo siempre digo, yo me puedo ir, igual que ahora estoy aquí en Las Palmas, pero me puedo ir también, ¿no? De Burkina, ellos no. Y su manera de trabajar ahora está muy complicado, porque, bueno, de hecho, si tú no das la información del gobierno o cuando te pones un poco más, bueno, cuando haces el trabajo de periodista, básicamente, les molesta. Y bueno, y es fácil pues que cierren medios, en Burkina cerraron uno, a otros dicen que no han pagado los impuestos y le cierran durante 2 semanas, periodistas amenazados, todo eso existe y es la realidad de muchos periodistas ahora mismo, locales, pero están trabajando. Hay medios y lo puedes, o sea, buscas un poco medios en Burkina, en Níger también, hay encuentros, o sea, hay mucha actividad realmente. O en Mali también. Y una última perspectiva desde el periodismo, eh, estando ahora mismo, como decíamos, en un punto caliente del mundo, de la actualidad global, estando en Burkina Faso, que están pasando tantas cosas, ¿cuán difícil es vender esos temas a medios, uno, españoles y dos, europeos? Porque él ya no solo trabaja o colabora con medios como El País o El Ara en Barcelona, está vendiendo informaciones a The Guardian, por ejemplo, a medios internacionales de Solera. Pero ¿cuán complicado es que alguien quiera comprar un reportaje trabajado de investigación o de días de trabajo en Burkina Faso? Claro, esto lo hablábamos antes también, que es uno de mis trabajos, ¿no? Que al final sentarte a escribir es lo último y lo que más tranquila, mínimo yo, puedo hacer, porque hay toda esa preproducción de ¿quién te va a comprar esto? O sea, tú tienes una idea, ¿no? Estás visualizando qué tema vas a hacer, dices, pero ¿esto le va a interesar a alguien? Estoy en Burkina, y así África, es complicado. En otros puntos, ya el Sahel, yo es que ya queda como muy lejos y ahora sí que es cierto que ha habido como un punto, ¿no?
como ha habido los golpes de Estado, hay otra, como a la gente le interesa, o mínimo yo puedo vender artículos y reportajes, pero es muy complicado. Es muy complicado porque es que lo que pasa allí pasa muy lejos, ¿no? Es como algo que suena muy lejos, pero también hay medios como, pues eso, Descifrando la Guerra o África Mundi también, o sea, hay muchos otros medios que están naciendo ahora que tienen otras lógicas que les interesa y están poniendo el foco en estas zonas y es, no sé, o sea, es muy complicado y a veces injusto, ¿no? Que interese tan poco, pero es que si tienes una buena historia, esto yo creo que estés donde estés, vas a venderlo al final. Pero claro, me ha pasado, tengo muchos artículos que hay, actualidades que pasan por encima y están allí, lo que digo yo, a la nevera. De hecho, hoy he tenido que actualizar uno, no voy a decir cuál, pero porque hace un mes que está allí. Y es verdad, porque es que la actualidad pasa y hay cosas que pasan, pero quedan allí y después, bueno, un mes más tarde allí. Eso ya es del pasado, ¿no? Ya no es periodismo. Pero también hay medios y parlo como por la otra parte, quien está al otro lado de la pantalla, que realmente lo ponen fácil. También hay quienes lo ponen muy difícil y medios que les está totalmente igual, ¿no? Lo que pase en el Sahel. Totalmente. Pero lo que decía, buenas historias, lo explicas bien, le das la importancia que tiene, eso, o sea, tienes que ir. Tienes que ir y no sé si al otro lado del Twitch o del YouTube hay periodistas jóvenes, es que se te mete en la cabeza y no sé por qué no se te va hasta que no lo publicas. Sí, sí. Y si las cosas, y si ves que no está funcionando así, no le interesa a los medios, pues le cambias el mail y lo explicas de otra forma. No sé, vas como cambiando, intentando, probando y al final acaba saliendo. Me ha pasado muy poco de no vender un artículo. Alguno tengo, pero poquito. No es malo Sí, y de también hay vencer. otra cosa que como dices, no hay más periodistas españolas en Burkina. Y claro, o sea, yo en ese sentido tengo mucha menos competencia. Y eso también es ¿no? Es verdad, una perspectiva a tener en cuenta. Que a veces pienso, yo me voy de Burkina y quizá viene alguien y será esa persona, ¿sabes? Después que estará allí y va a sacar las informaciones de allí, ¿no? Creo que sí. Muchas gracias. Vamos a un momento a cambiar de tema antes de pasar al público. Y la idea es hacer una horita de sesión. Hay un aspecto del que se habla mucho más de la violencia, pero quizás se habla mucho menos del cambio climático y del impacto del cambio climático en toda la región. ¿Cómo está afectando? Andrea, ¿nos puedes contar un poco desde esta perspectiva genérica, ¿no? Ujú. Sí, pues es que la principal cuestión con el cambio climático es que muchas veces se asocia solamente a sequía y no es solamente eso, es que el cambio climático favorece los fenómenos extremos, o sea, que quiere decir que puede haber una sequía inmensa, pero a lo mejor en un día te llueve lo que en un mes porque hay lluvias torrenciales y a esto, aparte de toda la destrucción que conlleva en países, aunque me alejo un poco, en Mozambique, lo hemos visto con los ciclones, en el Sahel también ha habido lluvias muy fuertes que han causado importantes daños y es que al mismo tiempo eso no vale, como decía, el cambio climático no es solo la sequía, porque es que esas lluvias tan fuertes lo que hacen es erosionar la tierra y hacerla inservible, que no sirva para cultivar. Y esto en una zona tan desértica que, por ejemplo, en Níger creo que era el 2% del país son bosques, el resto es desierto. En Mali es como 65% del país es desértico. Esto hace que los modos de vida de agricultores y pastores se vean seriamente afectados y aumente la tensión por la competición por los recursos, por las pocas tierras fértiles, tanto para el pastoreo como para la agricultura. Ya había tensiones
antes, pero estas venían más bien derivadas del propio, las propias fronteras o el propio modelo de Estado que se impuso, o sea, se importó desde Occidente, o sea, porque las fronteras actuales africanas no son el resultado de un devenir histórico, fueron más bien una herencia del colonialismo, y esto hace que no representen las realidades y al mismo tiempo que supongan una dificultad añadida a los modos de vida tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, los fulani, aunque realmente a día de hoy estas fronteras existen en teoría. En la práctica hay mucho movimiento, pero acaban siendo eso, una dificultad a los modos de vida más tradicionales. Hay un aumento de las tensiones entre los agricultores y ganaderos por las pocas tierras, por si determinada zona es de unos o de otros, y esto aumenta la violencia, y los grupos armados han sabido, como por así decirlo, instrumentalizar mucho esa violencia, digo, bueno, ese malestar social. El malestar intercomunitario, ¿no? En ese sentido. Sí. No, añadía eso como que uno de los problemas que a veces no se habla, y es un problema africano y desde allí les afecta como directamente, y a mí me piden muy poco, es sobre los conflictos intercomunitarios y esos conflictos eternos casi entre agricultores, ganaderos, entre etnias, o sea, son países con 65 etnias diferentes dentro del país. Vino en Burkina, y en Burkina hay regiones, ¿no?, que se parecen más a Mali y que de hecho hablan, por ejemplo, Dioula, que en Mali es Bambara, pero es casi la misma lengua en la zona oeste de Burkina, este de Mali, y que el centro de Burkina hablan More, que es otra lengua, y en el norte Fulfulde, que también lo hablan en Níger y en Mali. O sea que esta diversidad, ¿no?, que existe en África también, de etnias, de culturas, de lenguas diferentes, idiomas, lenguas he dicho bien, diferentes, que no se tiene en cuenta, ¿no? Y también como qué mecanismos propios e internos de cada etnia están encontrando para hacer frente al terrorismo, para organizarse. O sea, es una estructura básica del continente y se tiene poco en cuenta, y como decías, ¿no?, que también se está instrumentalizando. Tengo un amigo periodista que dice como la etnia es muy fácil también de manipular, porque es casi una estructura, si bien es muy comunitaria, es jerárquica y es como muy... Tiene, bueno, unos códigos como muy históricos, muy latentes, muy fuertes, muy presentes en la gente. Antes explicabas, ¿no?, la formación de este tipo de grupos, no sé si decirlo casi, de apoyo, grupos vecinales, grupos locales. La Ville Citoyen, los vigilantes de las rotondas, no sé cómo decirlo, sí. Que son, bueno, son como una especie de ejércitos de civiles, ¿no?, que se han... No, eso es más en la ciudad, en las rotondas, en una organización casi del vecindario, un poco, de los que están más engagé, que decimos allí, ¿no?, más comprometidos. implicados, exacto, implicados, comprometidos. Esto no tiene tanto que ver con las etnias, pero bueno, sí que hay temas profundos y hay grupos que históricamente eran cazadores y ahora, por ejemplo, están directamente ligados al ejército, están dando apoyo al ejército, y es esa gente, esos grupos históricos que han estado presentes allí, quienes mejor se conocen el terreno. Porque además esa violencia, ese conflicto no es en un frente claro, o sea, es casi una guerra de guerrillas, ¿no? Y esa gente que se conoce mejor el territorio son los que son los ojos y están allí para ayudar al ejército. Y eso bebe directamente de la configuración de la sociedad africana. ¿No? Un poco. Sí. Antes de pasar ya a preguntas de lo que quiera el público preguntar, pediros un poco de prospectiva desde
tú desde una visión más estudiosa de fuera, tú desde el barrio, digamos, desde dentro de Burkina, cómo está evolucionando la región y si, no sé si se puede hablar en términos de optimismo, pesimismo, ¿qué creéis hacia dónde va esto? ¿Qué va a pasar? Andrea. Tú, Andrea. Pues es que yo creo que todavía es un poco pronto como para hacer una proyección hacia Ya. dónde va, de si esto es bueno o es malo, porque si por ejemplo el golpe de estado en Níger es que ha sido hace unos meses, así que yo creo que es todavía un poco arriesgado saber hacia dónde va esta cuestión, porque viendo que, o sea, desde Europa se vende mucho la de, no, es que ahora están los europeos, va a haber un ojo de yihadismo, es como, a ver, siendo honestos, en 10 años de yihadismo en Mali tampoco es que Berkan o ITM hayan supuesto como el fin del yihadismo, es más, ha habido una expansión, como ya decía, muy importante. Así que ahora mismo yo creo que todavía es muy pronto para ver cómo va a evolucionar esta cuestión y porque es eso, todavía es que incluso estamos en un periodo de transición, todavía queda mucho por ver, así que no me atrevería a decir si es un cambio a mejor o a peor, porque todavía eso queda como muchísimo por ver. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, o sea, creo que es un momento histórico que lo estamos viviendo ahora. Es un cambio de ciclo, un cambio de paradigma a muchos niveles, ¿no? No solo en el Sahel. Y estamos allí. Y desde mi perspectiva, y a mí me da como casi miedo, ¿no? Proyectar algo, solo que sí que veo que es una sociedad muy joven, que está cambiando. Está cambiando, o sea, las redes sociales están llegando allí, están llegando para cambiar eh, el, el conocimiento, el acceso a la información, la difusión de mensajes, ¿no? Es como, es un momento de cambio. Y, y hacia dónde va, yo la verdad no tengo ni idea. Pero va hacia algún lugar. O sea, no es un momento de estancamiento, ¿no? Es como hay movimiento y para eso, desde mi perspectiva, es importante ver, no digo todos los días, pero hacer un seguimiento informativo para que un día no haya un golpe de Estado o algo como importante y que no sepamos de dónde venimos, ¿no? Hacia dónde hemos ido o ahora que estoy aquí, que me han preguntado muchas veces, ¿no? Es que es la inestabilidad en el Sahel que está provocando pues, que llegue mucha gente. Es que no sé, y además deberíamos haber mirado, ¿no? Todo lo que ha pasado para no decir, sí, es que el Sahel ahora es un polvorín. Es que quizá no es solo eso. Es como hay muchas causas, no es una causa sola, y para mí es eso, sobre todo estar atentos, ¿no? a lo que vaya a pasar y a lo que está pasando ahora. Bueno, yo solo como para poner un ejemplo de lo que está diciendo Elia, la hemos intentado ayudar estos días para localizar algún Sí. burkinabé que hubiera llegado en Cayuco. Este año creo que han llegado 30.000 personas y no hemos conseguido un solo burkinabé. Sabemos que vinieron algunos que están en península, pero aquí en las casas de acogida, en los centros, no hay. Ella quería hacer una historia de encontrar a alguien aquí para poder hacer también de dónde salió, es decir, una historia completa, ¿no? De entender todo el proceso, el camino y todo. Y lo decía a efectos de que todo el mundo puede entender que se vincula la violencia yihadista del Sahel Claro. con el auge del incremento y en este momento estos dos temas no tienen relación directa, es decir, no están llegando más personas en Cayuco a causa de la inestabilidad en el Sahel. Nos lo decía también hace 2 semanas Niagale Bagayoko rotundamente, ¿no? Y yo le haría caso a ella Niagale, si lo digo. ¿verdad? Totalmente. Bueno. Total, gracias, porque es así, es como te lo dicen, ¿no? Pues sí, vas a encontrar un burkinabé allí. No, es que no encuentro y
Por eso es que no es causa-efecto, ¿no? Todo, ¿dónde están? Y aquí también está nuestro trabajo y también lo más analistas de ir a buscar qué es lo que está pasando. Ujú. Sí, porque, o sea, como que nos hemos acostumbrado mucho a los titulares rápidos Ya, de esto es por esto, es como no, es por esto y esto y esto. O sea, yo he llegado a escuchar que si que si esta migración, que si existe, o sea, la idea de que existía el peligro de que, como en el Sahel hay yihadismo, que los que están viniendo como inmigración, que es que también que si existía la posibilidad de que fuesen yihadistas. Y es como, a ver, quien está haciendo la guerra no se va. O sea, los que se... O sea, así así de de claro. simple. O sea, o sea, es un ejemplo de cómo queda como mucho todavía por deconstruir muchas ideas preconcebidas del Sahel. Sí. Pues muchísimas gracias. Yo sí abriría un turno de preguntas. ¿Quieren preguntar? Sí, te voy a pasar este, ¿vale? ¿Quién se anima? Mira, allí una. Bien. Hola, buenas noches. Mi nombre es Minerva, yo trabajo también en una asociación en Burkina Faso. Bueno, es una asociación de aquí de Canarias, pero llevamos trabajando desde el 2008 ahí en Burkina Faso. Y sí que con respecto a lo del tema de la inmigración, te quería comentar contar alguna anécdota, ¿no? Cuando comenzó la asociación, que coincidió también con la oleada de inmigrantes llegados aquí a Canarias desde África. Pues nosotros, claro, empezamos también un poco haciendo un estudio de campo, saber un poco la gente joven que estaba en el liceo estudiando, qué perspectivas tenía con el futuro. Y llevamos una presentación un poco con la llegada de los cayucos aquí, la peligrosidad que existe en ese trayecto. Y es verdad que ningún burkinabé, ningún chico, todos querían estudiar para ayudar a su país. Solo uno de todos dijo que quería ir a Italia, pero ni siquiera sabía que le esperaba allí. Pero realmente el sentimiento de los burkinabés, por lo menos lo que yo he percibido, que que sí tienen esa esperanza, pero de quedarse ahí y de ayudar a su país, tiene una filosofía más de comunidad, de ayuda, ¿no? Que es lo que he comentado. Y por otro lado, también algo con respecto al tema del terrorismo, sí que yo lo noté a raíz del primer golpe de Estado que se le hizo a Camporé, el presidente que estaba anteriormente. Sí que noté que fue a raíz de ahí, no sé si tiene algo que ver o no, pero sí que noté que fue a raíz de ese golpe de Estado cuando se incrementó los ataques terroristas. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver eso? Bueno, sí tiene muchísimo que ver. Em, porque en ese momento, o sea, Blaise Compaoré, que de hecho no fue un golpe de Estado, fue una insurrección popular en 2014, él tenía contactos, tenía como un clientelismo, unas relaciones, ejercía como un peso de mediación con el terrorismo en la zona del Sahel. Y desde su caída, desde que hubo la insurrección popular, bueno, de allí incrementó y fue después, ¿no? A partir de 2015 que empezaron los ataques terroristas en Burkina. Podría como explicarme, eso es como otra charla, ¿no? De hablar de esas relaciones, ¿no? Entre presidentes, gente de mucho dinero en África, cómo se mueven, qué relación. Eso también es otro tema y que existe y tenía una relación directa. Sí. Andrea, sí, ¿no? ¿Eh? Ah, sí. Bueno, muchas gracias por los aportes. Mi nombre es Celina. Yo trabajo en construcción de paz, pero con actores como asociaciones juveniles, por ejemplo. Y en la presentación
hablaron de actores gubernamentales, luego de esos ciudadanos que se ponen en las rotondas, de periodistas. A mí me da mucha curiosidad saber qué otros actores de sociedad civil, grupos de mujeres o actores religiosos, cómo se organizan o cómo reaccionan un poco hasta para un poco temas de trauma, temas de apoyo, lo que ustedes hayan observado, un poco en la mitad, digamos, el Estado, Claro. el ciudadano y qué otras agrupaciones y cómo juegan. Claro. Gracias. ¿Está claro la pregunta? Sí, Gracias. sí, ¿no? Andrea. Bueno, yo es muy interesante la pregunta porque escribí un artículo de cómo hay las mujeres organizadas, porque de hecho las mujeres allí están muy organizadas, como es muy, muy raro no ver a alguien solo en Burkina, siempre, y sobre todo las mujeres de cocinar, ir a comprar la comida, todo eso, están allí. Y están hay un campo que le llaman el campo de la paz, que lo que han hecho es, como esas mujeres desplazadas que tienen que huir de la violencia, llegan a la ciudad y no tienen trabajo, no tienen red, no tienen nada, han habilitado un campo, cuando digo un campo digo 10 hectáreas de terreno, para que estas mujeres puedan trabajar y tener comida para todo el año o para lo que les quede, ¿no? Para eso. Y además es bastante complicado tanto en la capital o en Bobo, en las ciudades, ver campos de desplazadas, porque la mayoría son las mismas familias que acogen. Y eso, o sea, sí que tiene un peso muy importante. Esa organización de mujeres para recibir y dar apoyo, las mismas familias que reciben y acogen a personas desplazadas, que son en Burkina 2 millones. Y después los actores religiosos también tienen un peso importantísimo y sobre todo como de mediación, porque en un momento tan conflictivo que haya paz, digamos, entre religiones, ¿no? Es fundamental, ¿no? En un momento de tanta tensión y que no se estigmatice, sobre todo ni a unos ni a otros, ni a grupos étnicos. Así que, bueno, sobre todo las mujeres yo creo que tienen un peso importantísimo en eso y sí, importantísimo. Gracias. Andrea, ¿querías decir algo, no? Sobre todo. Añadiendo a lo de Celina, yo no sé si me columpio, pero yo pensaba que en Burkina también los sindicatos están como organizándose con bastante fuerza, pero no lo sé. Ahí lo dejo. Se están organizando, pero aquí hay un poco de... ha habido un poco de problema. Porque se han organizado y querían de hecho manifestarse, pero no les han dejado. Así que, bueno, están enfadados. Sí, porque luego el tema de las protestas... Prohibidas. Y los partidos políticos, sí, claro, no hay protestas. No. Buenas tardes, soy José María. A mí me gustaría, me ha parecido muy interesante la conversación y los planteamientos de las dos, ¿no? Yo creo que habéis hecho un recorrido perfectamente, un panorama perfectamente coherente, ¿no? De lo que está pasando allí, de cómo se están desarrollando las cosas y sobre todo la cantidad de factores que influyen en el escenario que tenemos allí, ¿no? Pues por una parte, falta de desarrollo en unos aspectos, pero desarrollo en otros, como es el tema de la telefonía que comentaba él y a las redes sociales, ese acceso a la información, ese noticiero con el tema de esa difusión de mensajes, ¿no? Toda esa guerra híbrida que también hay en todos estos escenarios, ¿verdad? A eso se une también otro aspecto que señalaba Joan, que es el tema, por ejemplo, del cambio climático, cómo eso afecta también movimientos de población, de refugiados, ¿no? O de desplazados más que refugiados, ¿verdad? Tal. Pero yo entonces luego os hice una pregunta que era muy interesante, que era la perspectiva. Es decir, ¿qué va a pasar? Claro, yo ahora quiero ir un paso, si no me permito, una vuelta de tuerca más. O sea, tenemos allí ahora mismo a países que están implantando. Se ha desplazado la presencia americana en algunos casos, la presencia europea, la presencia francesa sobre todo, ¿vale?
tenemos una presencia cada vez más importante de esos terceros actores, de China, de Rusia, de Turquía, ya sea con intereses económicos, militares, de seguridad, comerciales, culturales, con códigos de comunicación nuevos, códigos de conducta nuevos, con códigos de consumo nuevos. Y cuando hablamos de prospectiva, vosotros decís un escenario de que es un cambio de paradigma, que tal, que tenemos que esperar, que tenemos que ver. Ya, pero hay dos formas de asistir a estas situaciones, es quedarnos quietos y mirar o actuar. Ya. Entonces a mí me gustaría dar ese siguiente paso, que es no quedemos quietos y mirar a ver qué es lo que pasa y hacia dónde vamos, para entender lo que ha pasado, sino para construir algo que sea mejor. Es decir, la Unión Europea ahora mismo yo creo que está en un momento de desorientación, ¿no?, respecto a la política en África, concretamente la política en el Sahel. Vosotras dos, desde vuestra perspectiva, desde la experiencia, desde el conocimiento que tenéis, que es mucho más alto que cualquiera de nosotros, si tuvierais que dotar una batería de 5 o 6 medidas para orientar la acción de la Unión Europea, dentro de nada va una agrupación de tropas españolas a Mali, por ejemplo, decimos la misión militar francesa fracasó, la misión americana. Bueno, ¿qué consejo le daríais a esas tropas españolas, por ejemplo, en esa misión, a la hora de relacionarse con la población, de actuar en el país? Si tenemos una misión de la Unión Europea en el Sahel, ya sea en Níger, Mali, Burkina, incluso Senegal, con lo que está pasando en Senegal. O sea, si tuviéramos que hacer 4, 5, 6 medidas, ¿cuáles serían las que propondríais vosotros? Andrea. Pues yo creo que la primera medida, y aunque sé que es cocería, sería decir, Europa no es el centro del mundo. O sea, ya el mundo es muy grande, el mundo ha cambiado, hay muchos actores, ya no es eso, o nosotros o nada. Necesitamos una nueva aproximación a África, pero no como muchas veces se ha hecho o mirando por encima del hombro o con una cierta superioridad o casi infantilizando, como si no supiesen lo que necesitan, quieren o a dónde van. O sea, una nueva aproximación, o sea, una renovación, porque en las cumbres de migración se ve muy claramente cómo los países africanos y los países europeos van por dos ramas distintas. Los países africanos quieren replantear las relaciones con Europa, mientras que Europa quiere renovarlas, porque el modelo que ha habido hasta ahora les venía era muy beneficioso para Europa, pero ya no sirve. Hace falta eso, una nueva aproximación, unas relaciones más de ver cómo ser más, por así decirlo, que ambos ganen, bueno, sobre todo que Europa gane. Y también es eso, conocer África a fondo, o sea, ir eso, deconstruyendo los estereotipos que hay, ir conociendo en profundidad eso, que no son solo sitios donde hay guerras, golpes de Estado, terrorismos, que son sociedades muy complejas, toda la complejidad étnica, social, cultural que hay para hacer una aproximación todavía mejor. Sí, o sea, no sé cómo ves tú. Sí, sí, a mí es que lo primero que me ha venido a la cabeza es como premisa, ¿no?, entender que son países soberanos, ¿no? Y tú has dicho como lo primero, ¿no?, también que son países, como replantear esta relación de tú a tú, ¿no? Y yo no, la verdad es muy complicada la pregunta, pero yo iría como entender que son países soberanos, que tienen como el derecho, ¿no?, de elegir con quién van a trabajar o a alinearse, Alinearse. perdón. Gracias, Lo Andrea. hemos entendido, no preocuparse. Perdón. Alinearse, que son sociedades con una historia muy desconocida y que incluso el otro día, hablando con un intelectual burkinabé, me decía, hemos perdido la matriz cultural, incluso los propios países. Hemos desaprendido todo aquello que conocíamos, que nuestros abuelos, las otras generaciones, todo el conocimiento que está dentro de las lenguas africanas, por ejemplo. Y me decían, no se puede construir un Estado, por ejemplo, con una lengua que no es propia. Así que él me decía como hay que ir en un momento, como buscar de dónde venimos, ¿no?,
para ver realmente y sentar las bases de estos estados. Creo que para mí lo más importante es, como decías, cómo tenemos que actuar, ¿no? Para mí es que la pregunta ya es no actuar a veces. Es que ya hemos actuado mucho allí también y no siempre de la mejor manera y estando, ¿no? Y pues, no sé, como una cooperación, como dices, de tú a tú. Son países que ahora mismo, de hecho, tienen una crisis humanitaria fuerte. ¿Cómo desde Europa no se puede apaivagar, ayudar, estar allí? Pero siempre como desde otra perspectiva, de no venimos aquí a salvaros y a ganar algo de vosotros, sino vamos a actuar, pero vamos a ver cómo nos estamos relacionando. No sé, es como un poco mi perspectiva, ¿no? Sí, no, también un poco la comunicación, porque es que desde Europa como que existe mucho la manía de vamos a hacer las cosas como nosotros digamos que hay que hacerlas, con nuestro modelo, por ejemplo, es el modelo de Estado, o sea, es totalmente occidental, no representa las realidades de los territorios, y es eso, o sea, todo, la seguridad se ha tenido que hacer desde la perspectiva occidental. Y es que el otro día escuchaba a Beatriz Mesa que decía una cosa que es que no se oye mucho, pero es que es fundamental, que dice poner la ciudadanía en el centro. O sea, hay una cosa que parece tan simple, pero a la vez que eso, que pasa por alto, que dice, pregúntales. O sea, pregunta Claro, a la población, que claro. son los que están allí, pregunta a las instituciones. O sea, eso, no imponer, no ir de que Europa lo sabe todo, sabemos dónde hay que actuar, no, escucha. O sea, parece fácil, pero no, escucha. Claro. Por eso quizá las dos, ¿no? Como esa perspectiva de dónde va, quizá hemos dicho como las cosas están cambiando y quizá no tenemos que decir nosotras, ¿no? O hay gente que puede proponer y, y estamos allí, mínimo como desde mi perspectiva más periodística, ¿no? Estando allí intentar explicar las cosas tal y como se ven y en ese proceso de quitar prejuicios, ¿sabes? Incluso que hace yo un tiempo que vivo allí, evidentemente hay que revisarse y todos los días, ¿no? De esto lo estoy explicando bien, esto no, esto me viene de dónde y qué es lo que yo estoy imponiendo también. Sí, creo que no hemos hecho las 4 o 5, ¿no? Pero se ha entendido, ¿no? Hola, buenas tardes. Antes de nada, gracias por todo. Tengo un par de preguntitas. Una la acaban de contestar, la simplifico un poco más. ¿Cuál es el papel ahora mismo de España en la situación? No a nivel de buscar algo a cambio o explotar, sino de ayuda. ¿Y cuál creen que debería ser el papel de España en el futuro, dentro de los parámetros que ustedes hablaban? Y por otro lado, algo completamente diferente, que no se habló, no lo habló Beatriz y la compañera el otro día, aquí tampoco se ha hablado, el papel de Argelia en todo esto, con las nuevas aperturas hacia Europa. El sur de Argelia está pegado a Kidal y Mali, hay mucho follón ahí, y nadie habla de Argelia, y un poco, bueno, si pudieran aportar algo. Gracias. Sí. Pues Argelia ahora mismo ha ido aumentando su presencia en cuestiones del Sahel, por ejemplo, con el golpe de Estado en Níger, fue uno de los mediadores para tratar de eso, de evitar la intervención de la CEDEAO, pero como que mucha de su política se orienta sobre todo a la competición con Marruecos, pero tampoco descuidan su flanco sur por eso, por todos los intereses que tienen, y ahora los están aumentando bastante más. Yo ahí veo en los últimos años que Argelia está teniendo una política más asertiva, o sea, no sé. Luego, ¿cuál era la primera pregunta? La primera el era papel de España. Sí, pues el papel de España, yo creo que ahora mismo tendría muchísimas oportunidades en África, porque es que además es que España ha tenido misiones de seguridad en Mali, o sea, la UTM la ha dirigido varias veces, y en cuestiones de seguridad a España se la tiene como un referente. La lucha contra el terrorismo se ha tenido muy en cuenta lo que España tenía que decir, aunque al mismo tiempo es, aunque ha ido aumentando su presencia, porque antes la política exterior española hacia África se basaba en Marruecos, Argelia y poco más, pero ahora estamos viendo un plan África como más avanzado, que incluye a
a más países de África subsahariana, más giras del presidente, del ministro de Exteriores, etcétera, pero sobre todo focalizan su centro de acción en el Sahel. Y así que ahora mismo tiene como una ventana de oportunidad muy grande, porque tiene, o sea, tiene como bastante buena fama, sobre todo comparado con Francia, pero la cuestión es si España va a aprovechar eso, ahora que Francia ha caído, por así decirlo, en desgracia en la zona de África, si va a aprovechar el ser una potencia como de mayor peso dentro de las políticas del Sahel.